Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II. Soy su profesora de química para el quinto año de secundaria. Comenzamos. ¿Qué es la química? La química es una ciencia que estudia la materia. ¿Qué cosa va a estudiar de la materia de la química? Bueno, vamos a ver qué dice nuestro concepto. La química es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura, las propiedades, la composición, la transformación de la materia. Es posible considerar a la química de hoy como una actualización de una forma evolucionada de la antigua alquimia. O sea, antiguamente las personas hacían también estos cambios de sustancia, mezclaban, veían cambios de color, entonces a ellos se les llamaba alquimistas, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí qué es alquimia, ¿ya? Materia. Bueno, ya les expliqué qué es alquimia. Vamos de frente al tema, ¿qué es materia? La materia es el componente físico del universo. Es cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio. Todo aquello que podemos ver y tocar es materia. Por ejemplo, ¿qué podemos tocar? Todos los objetos de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Tenemos nuestros cuadernos, nuestro lapicero, todo eso es materia, ¿sí? Nosotros también somos materia, y también materia es lo que no podemos tocar y lo que no podemos ver. ¿Qué no podemos tocar? El sol también es materia, no podemos tocar las estrellas, también es materia. ¿Qué no podemos ver? Por ejemplo, es el aire, ¿verdad? Son diferentes formas de materia. La enorme variedad de la materia se debe a combinaciones de algo más de las 100 sustancias básicas o elementales llamadas elementos químicos. ¿Cuáles son esos elementos químicos? Hidrógeno, oxígeno, sodio, calcio, potasio. A eso se refiere como elementos químicos. El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios, son todos esos materia. Están constituidos por millones de átomos, moléculas que forman parte de nuestra vida diaria. Acá vemos ejemplos de ello. Bacterias, átomos, moléculas que se juntan. Acá vemos unas montañas, el agua. Todo eso es materia. Propiedades de las materias. Propiedad extensiva. La propiedad extensiva se refiere a aquella que depende del tamaño, de la cantidad, de la masa, ¿no? Del cuerpo. Vamos a ver. Uno de estos ejemplos es la masa, el peso, el volumen, la longitud. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. La masa se mide en kilogramos. Kilogramos, unidad de medida de la masa, en kilogramos, ¿verdad? Entonces, esta masa la vamos a medir en kilogramos. Bueno, si yo te digo a ti, voy al mercado y le digo, señora, este pescado, ¿cuánta masa tiene? Me tiene que decir 2 kilogramos, de acuerdo a como dice la balanza en la figura, ¿verdad? Y así sucesivamente de cada uno de los ejemplos que vemos aquí, las uvas, las naranjas, ¿no? Acuérdense que la masa se mide en kilogramos, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, vemos la sandía. ¿Cuánto es su masa? 3 kilogramos. De ese saco de papa, ¿cuánto es su masa? 6 kilogramos. Ahí ven las imágenes, se suman, ¿verdad? Un kilogramo, otro kilogramo, 3 kilogramos, así sucesivamente. Otro ejemplo más de materia, donde tenemos la masa como propiedad extensiva de la materia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la propiedad extensiva depende de la cantidad de la medida. Entonces acá tenemos 25 kilogramos. ¿De qué? De masa de, digamos, de ese saco de azúcar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estas figuras nos están relacionando que la masa se mide en kilogramos y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La cantidad, ¿verdad? Sigamos, ¿qué es el peso? Entonces, si eso es la masa, ¿qué es el peso? Se preguntan. El peso es la fuerza que hace que caigan las cosas debido a la gravedad. O sea, ¿qué es la gravedad? Es la fuerza que nos une, ¿verdad? Que nos jala a que estemos pegados a la Tierra. Esa es la gravedad. Es una forma de definir más simple, para que puedan entender qué es la gravedad. No pesamos lo mismo en la Tierra que en otros planetas, claro. Nosotros no pesamos lo mismo. Claro, si hablamos de peso, no vamos a pesar lo mismo que en otro planeta. En otro planeta la gravedad puede ser 5, y acá nuestra gravedad es 10. Entonces varía nuestro peso, ¿verdad? Porque depende de la gravedad. En este caso vemos a un hombre que está en el planeta Tierra y tiene de peso 98 newtons, ¿sí? Pero en la Luna tiene de peso 10 newtons, pero su masa se mantiene igual, 10 kilogramos, 10 kilogramos. Como se dan cuenta, de ejemplo, lo que varía ahí cuando estás en otro planeta es el peso, no la masa, ¿ya? Porque el peso depende de la gravedad.
cada planeta tiene distinta medida de gravedad. El volumen. Muchos conocemos qué es el volumen, ¿verdad? El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de medida para medir volumen es en litros. O sea, ¿cómo mido el volumen? En litros. Litros, mililitros, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un vaso precipitado que contiene líquido, ¿sí? Entonces tiene 220 mililitros. Si yo a este vaso precipitado, que tiene esa cantidad, le añado esta roca, va a aumentar su volumen a 270 mililitros. Quiere decir que esta roca tiene un volumen de 50, ¿verdad? Al momento de meter al vaso precipitado, aumenta el volumen. A eso se refiere con volumen. Siguiente diapositiva. Vemos acá. ¿Qué es la longitud? La longitud se determina la distancia que hay entre dos puntos. ¿Sí? Determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, esa es la longitud. ¿Con qué se mide? Frecuentemente se mide en metros, ¿verdad? Kilómetros, metros. Así. La distancia de un extremo de la mesa a otro, esa es la longitud. Bueno, unidades de longitud, la principal unidad de longitud es en metro. Equivalencias, un metro, 100 centímetros, un centímetro, 10 milímetros. Mayormente la longitud se mide con una regla o con una cinta métrica. Propiedad intensiva. Son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad o del tamaño del material. También se conocen como propiedades intrínsecas o locales. Clave para recordar esta propiedad es que la propiedad de las partes es igual a la propiedad del sistema. O sea, que si yo corto este pedazo de papel, no, ya bueno, este pedazo de papel es beige. Yo lo comienzo a cortar, las partes van a tener el mismo color, ¿verdad? Entonces, no depende de todo. Este pedacito, si yo lo corto, va a seguir teniendo el mismo color cuando yo lo corte. Eso se refiere. O si corto mi camisa en partes pequeñas, el pequeño pedazo que obtenga de lo que he cortado va a tener el mismo color, no va a variar. A eso se refiere. Bueno, acá unos ejemplos de estas propiedades intensivas. Tenemos olor. Yo puedo tener una rosa o puedo tener un ramo de rosas. Me va a transmitir el mismo olor, ¿sí? Igual el sabor, igual el color, ¿sí? Yo veo el color de mi camisa, lo corto y va a ser el mismo color. El sabor, me invitan una barra de chocolate, va a ser lo mismo que me invitaran un pedacito de chocolate, voy a sentir el mismo sabor, no varía, ¿sí? Siguiente diapositiva. Vamos a ver propiedades cualitativas. ¿Cuáles son las propiedades cualitativas? Que dijimos que nosotros podemos percibir con sus sentidos, ¿verdad? El olor, el sabor, el color. Y hay una más, estado de agregación. ¿Qué es el estado de agregación? El estado de agregación se refiere a los cambios que suceden. Esos cambios que conocemos como sólido, líquido, gaseoso, esos son los estados de agregación. ¿Ya? Las propiedades cuantitativas. Las propiedades cuantitativas de la materia son aquellas que se pueden medir, cuantitativas, cantidad, se pueden medir. Se pueden expresar sus cantidades por medio de unidades de medidas específicas. Aquí están las propiedades cuantitativas, que son la masa, el peso, la inercia, el volumen, la porosidad. Todo eso se puede medir. En este caso se mide la masa, el peso, el volumen, ¿verdad? Digamos. Este es un ejemplo para reforzar lo que es la masa y el peso, ¿ya? Entonces comenzamos. Mi peso en la Tierra aproximadamente es 590 newton. Acá dice la niña. Después dice, mi peso en la Luna aproximadamente es 90 newton. Quiere decir que su peso está variando de acuerdo a la gravedad donde ella se encuentre, en el planeta o en la Luna, en el planeta Tierra o en la Luna. Mi masa es siempre 50 kilogramos. La masa no va a cambiar. ¿Sí? La masa es la cantidad de materia que va a tener este cuerpo. Este cuerpo no va a disminuir la cantidad de materia. Eso se llama masa. Y se acuerdan que dije que se mide en kilogramos. Bueno, vamos a ver la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, ¿ya? ¿Qué son las sustancias puras? Dentro de las sustancias puras encontramos elementos y compuestos. Dentro de la mezcla encontramos mezclas heterogéneas y homogéneas. Continuamos. Sustancias puras. Aquí llamamos sustancias puras. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas, ¿sí? Por átomos o moléculas. Todas iguales, tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos, ¿sí? No se van a poder separar.
Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Ya, vamos a ver. Estas son las sustancias puras, unos ejemplos de sustancias puras. Elementos. ¿Cuáles son los elementos? Acuérdense de esos elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Esos son los elementos. Los elementos también pueden llamarse sustancias puras simplemente por estar formados de una sola clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo, por lo tanto, con las mismas propiedades químicas. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas, ya no se puede, porque tenemos un átomo de hidrógeno, ya no lo podemos descomponer más, a eso se refiere. Son sustancias puras simples, todos elementos químicos de la tabla periódica, el carbono, hidrógeno, oxígeno, todos esos elementos que tú ves en la tabla periódica, esos elementos, sus simbolitos, son sustancias puras. Formadas por moléculas compuestos por átomos iguales. También se les considera elementos. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso. Claro, esos elementos que están asociados, los mismos elementos, como O3, capa de ozono O3, esa también es una sustancia pura, porque son elementos de la misma categoría, de la misma composición. Son puros. No hay otro elemento interviniendo entre ellos. Esas son sustancias puras. Bueno, acá vemos más ejemplos de sustancia pura, la tabla periódica, donde están los elementos, el hidrógeno, bien conocido hidrógeno. Bueno, aquí vemos más imágenes de las sustancias que vamos a encontrar, ¿no? Sigamos. Compuestos. ¿Qué son los compuestos? Los compuestos son aquella asociación de átomos. Se van a formar, los átomos forman compuestos, ¿sí? Los compuestos son sustancias formadas por unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe la diferentes elementos que forman un compuesto y su cantidad. Los métodos físicos no pueden separar un compuesto. Estos solo se pueden separar sustancias simples por métodos químicos, es decir, mediante reacciones. Claro, tienes acá el amonio, y por acá tienes la molécula de agua. Entonces, estos son compuestos porque se han formado de dos átomos de hidrógeno con oxígeno por medio de un enlace, van a formar una molécula, igual el amoníaco. El átomo de nitrógeno con 3 átomos de hidrógeno formaría el amoníaco. Y estos se van a poder separar por medio de métodos químicos, reacciones químicas, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo son las reacciones redox, que es un reactante, que es un producto. Más adelante vamos a ver eso. Mientras tanto, tengamos una idea qué es un compuesto. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, pero si se realiza electrólisis la podemos separar en elementos, que es el oxígeno y el hidrógeno. Acá. Indique el número de sustancias simples entre las sustancias de fórmulas. Ya, chicos, acá tienes que ver. Las sustancias simples son aquellas que están formadas por un solo elemento de la misma categoría, o si no, por elementos de la misma categoría, pero que sean, por ejemplo, H2, O3, cloro 4. Esos son elementos que están formados de la misma, ¿cómo te digo? De la misma categoría, de misma composición química, ¿ya? De la misma. Por ejemplo, O3 es una sustancia simple. Sodio, Na, es sodio. El sodio es una sustancia simple. El carbono, C4, sustancia simple. P4 es el potasio, sustancia simple. ¿Ya? Esas son sustancias simples, a eso se refiere. El granito consta de 4 minerales: fidespato, magnetita, mica y cuarzo. Si uno de estos minerales se puede separar con los demás, ¿se puede afirmar que el granito es un elemento? No, porque se puede separar. Acuérdate que los elementos no se pueden separar. Una sustancia simple, no, porque tiene bastante distintos fosdespato, magnetita, mica, cuarzo, tiene distintos, ¿verdad? Una sustancia compuesta es una sustancia compuesta porque está compuesto por distintos, ¿verdad? Compuesto iónico todavía no hemos tocado. Una mezcla, ¿qué es una mezcla? Una mezcla resulta de la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada una no se altera, es decir, no se pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, porque al hacerlo no ocurre ninguna reacción química. Cuando dos sustancias se mezclan no va a suceder ninguna reacción química. A eso se refiere. No va a haber un cambio. Otra característica de las mezclas es que pueden separarse por métodos físicos. Claro, lo puedo separar por decantación, filtración, destilación, se puede separar, condensación, ¿sí? La mezcla de hierro y azufre pueden utilizarse la propiedad de magnetismo que presentan el hierro para ser separado. Tú tienes hierro y azufre, utilizas un imán y separas el hierro del azufre. A eso se refiere. Bueno, acá vemos mezcla.
una sola fase, mezcla homogénea, dos fases, mezcla heterogénea, ¿sí? No van a perder su composición química por haberse mezclado, siguen teniendo las mismas propiedades químicas. Mezcla homogénea. La mezcla homogénea es aquella que va a presentar una sola fase, ¿ya? Se llaman también disoluciones, tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Se dice que este tipo de mezcla tiene una sola fase. En química se denomina fase a una porción de materia, con composición y propiedades uniformes. Por ejemplo, el agua de mar está formada por agua y muchas sales solubles, donde se observa una sola fase. Mezcla homogénea, una sola fase. Tú puedes observar una sola fase. Aquí vemos los ejemplos. Agua de mar, una sola fase. Como ves acá en este material de laboratorio, tienen aquí en un beaker de color amarillo, se observa una sola fase, aquí de color verde se observa una sola fase. Han hecho una mezcla y se observa una sola fase, entonces es una mezcla homogénea, ¿ya? ¿Qué es una mezcla? Ejemplos de mezcla homogénea. Los ingredientes se juntan pero conservan sus propiedades químicas, ya dijimos. Van a conservar sus propiedades químicas. No van a perder esas propiedades. Se van a mezclar, pero no van a perder esas propiedades. Van a conservar esas propiedades químicas. Y eso quiere decir que si conservan sus propiedades químicas, sí los podemos separar. ¿Sí? El agua con sal, el agua con café y el agua con alcohol también es un ejemplo de mezcla homogénea. Sigamos. Mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Es aquella que puede presentar dos fases, dos o más fases. La mezcla heterogénea presenta una composición no uniforme. Uniforme es cuando tú ves una sola, no uniforme porque vas a ver distintas fases. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias en la mezcla. Los componentes de este tipo de mezcla existen como regiones distintas que se llaman fases. Ya les dije que van a presentar fases, ¿verdad? Agua, aceite. Dos fases. Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases. Si observa la piedra de granito, puedes ver zonas de distinto color que indican que la roca está formada de cristales y de distintas sustancias. Si yo veo el cemento, voy a ver que hay piedra, hay arena, entonces es una mezcla heterogénea. Mi sentido, mi vista me va a ayudar a ver qué distintos elementos hay ahí en esa mezcla, ¿entiendes? Entonces, al yo notar eso, ya es una mezcla heterogénea, ya no se lleva homogénea, porque voy a diferenciar yo qué cosa hay ahí. En este caso vemos el agua con aceite, mezcla heterogénea, hay dos fases, aceite y agua. Mezclas heterogéneas, algunos ejemplos, una ensalada de verduras, una sopa de verduras, ¿no? Ahí ven distintos ejemplos de mezcla heterogénea. Otros ejemplos, fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? ¿Qué son los fenómenos físicos? Otros ejemplos de fenómenos físicos. Bueno, vamos a ver qué son los fenómenos físicos. Se denomina fenómeno físico a cambios físicos, a los cambios de estado de la materia. ¿Cómo va a cambiar el estado de la materia? Que se producen sin alterar la composición química. Tampoco se altera la composición química de la materia, dado que involucran ningún tipo de reacciones químicas. Mira, si yo corto este papel, lo corté, pero su composición química continúa ahí, no alteró la composición, ¿sí? Si estiras una liga, igual yo estiro una liga, vuelve a su composición, no va a pasar nada, ¿sí? Ese es un cambio físico, continúa su composición de la materia, no cambia. Pero ¿qué sucede con los fenómenos físicos? Involucran el conjunto de fuerzas que ordinariamente afectan la materia, así como su cambio de estado de agregación. ¿Se acuerdan que hablamos de estado de agregación? Es líquido, sólido, gaseoso, plasma. También pueden tener que ver con la mezcla de sustancias, siempre y cuando se trate de mezclas heterogéneas, en las que es solvente y soluto. Bueno, aquí vemos, solvente se llama, por ejemplo, la sal, y soluto es el que disuelve ese solvente. Solvente que diga es el que se disuelve el soluto. El soluto sería la sal, el azúcar, el solvente sería el agua, ¿sí? Eso se llama. Aquí vemos sólido, líquido, gaseoso. Estados de la materia. Estados de agregación también dicen. ¿Qué son los fenómenos químicos? Los fenómenos químicos son procesos termodinámicos en los que dos o más sustancias cambian su estructura molecular. ¿Qué son los fenómenos químicos? Procesos donde que van a cambiar su estructura molecular y generan nuevas sustancias. Hay, digamos que tenemos esto, que son mis reactantes, va a suceder un cambio químico y van a ver aquí productos, ¿sí? Llamadas productos. Ajá. Fenómenos químicos son procesos termodinámicos, o sea, va a haber un calor, una salida de calor, ¿no? O le metes calor o sale calor, ¿no? Liberación, en los que dos o más sustancias cambian su estructura molecular y generan nuevas sustancias.
llamados productos. Serán elementos o compuestos químicos. Son elementos o compuestos, sean elementos o compuestos químicos, te dicen. La digestión, por ejemplo, es un fenómeno químico. Claro, porque la digestión es un fenómeno químico. Al momento que ingresa el bolo alimenticio, pasa una serie de procesos en el estómago, el ácido gástrico hace que este bolo alimenticio ya no se parta en partes pequeñas y sea absorbido, ¿no? Todos sus nutrientes. Entonces ya esto ya pierde esencia, pierde sus propiedades químicas y va a generar otro tipo de producto. A eso se llama cambio químico, fenómeno químico que digo. Por ejemplo, el papel. Tú lo quemas, ya no va a volver a ser de nuevo papel. Ese es un fenómeno químico. Igual cuando se pudre una verdura, una fruta, es un fenómeno químico, ya cambia la composición de esta materia. En los fenómenos químicos se produce un cambio significativo en la materia, que nunca es la misma al inicio de la reacción que al final, de modo tal que suele ser irreversible, no siempre observable a simple vista. Por otro lado, las proporciones de la materia y energía involucran siempre, mantienen constante. Bueno, como ustedes ven, como dijimos hace rato, los fenómenos químicos son aquellos que vas a ver un cambio evidente en la materia, ¿verdad? En este caso ves un fierro que se ha oxidado, es un fenómeno químico, ya no vuelve a ser como antes. Eso sería todo, chicos. En la tarde les voy a dejar su tarea en Word, ¿sí?